Muy buenos días. Siempre es un gusto y un gozo estar los viernes por la mañana y reunirnos con ustedes que nos siguen, que oran, que están atentos, algunos fuera de México, otros en México. Pero qué bendición poder estar estudiando juntos con ustedes el Evangelio de Lucas. Hoy nos toca el capítulo 8. Siempre yo tenía, desde estudiante, tenía yo esa duda o esa pregunta. Yo decía, ¿de dónde sacaban tanto alimento para los discípulos y para Jesús? Imagínense, eran 13 personas a las que tenían que alimentar desayuno, comida y cena. Y no era que el Señor hiciera un milagro en cada una de las comidas para que abundara, no. La Biblia nos explica claramente quiénes lo hacían y por qué lo hacían. Miren en Lucas capítulo 8, versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio. Un detalle interesante. No era que Jesús iba a un lugar a comer, sino que él seguía su camino y las que lo atendían eran las que lo seguían. Porque mire, el versículo 2, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes o administrador, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Ahí viene la respuesta. ¿Cómo era Jesús alimentado? ¿Cómo suplía él la necesidad del hambre? Y la Biblia nos dice claramente que había un grupo de mujeres, dan nombres, pero dice, y muchas otras que participaban. No era fácil. Usted cuando tiene visitas en la casa, si tiene más de lo de la familia, ya lo siente. Pero imagínense, esto duró 3 años. No es nada más una semana y se fue, o 2 semanas, no, 3 años. Y ellas por 3 años estuvieron atendiéndolo, dándole de comer, viendo que no le faltara nada de lo material. Qué bendición, ¿verdad? Y esto debe de darnos ánimo a nosotros. Si estamos en este momento pasando por un momento difícil, estamos pasando por un momento de hambre, estamos pasando por un momento de escasez, recuerde, el Señor Jesús, como Él fue alimentado, puede también ayudarnos y alimentarnos. Qué bendición, ¿verdad? Saber que el Señor, sus promesas son y no tendrán necesidad de nada. En el Salmo 37, en el Salmo 34, 2 salmos llenos de promesas para aquellos que pueden tener hambre. Dice, los leoncillos necesitaron y tuvieron hambre, pero los que temen al Señor no tendrán falta de ningún bien. Así que el Señor iba con los discípulos y los 13, eran 13 invitados, contando a Judas, los 13 eran atendidos por estas mujeres 3 veces al día. ¡Qué bendición! ¡Qué bonito, ¿verdad? Cómo el Señor explica y nos enseña tanto la hospitalidad, la generosidad. Todo esto se manifestaba en estas mujeres. Hay una ahí en especial, Magdalena. Mucho se ha dicho de Magdalena que ella era una de las mujeres que lavó los pies del Señor con sus cabellos y con ungüento. Pero la Biblia nunca dice que era Magdalena, eran 2 mujeres y 2 casos diferentes. Pero Magdalena, ¿cuál era su problema? Magdalena, su problema era que tenía 7 demonios. Y esos 7 demonios fueron lanzados fuera. Y ella ahora en gratitud iba con el Señor, iba sirviendo al Señor. Hermanos, debemos de ser agradecidos. Dad gracias en todo, dice Pablo. ¿Y cómo debemos de ser agradecidos por lo que Dios nos da?
Había un corito que cantábamos en los campamentos antes, ¿usted recuerda cuando éramos jóvenes? Decía, Señor, te bendigo por lo que me das, y si nada me das, también te bendigo. Así que contigo en lo más, contigo en lo menos, pero siempre contigo. Pero sigamos. Ahora el Señor, después de explicar esto y de darnos la respuesta a esa inquietud, ahora el Señor empieza a narrar una parábola a los discípulos. Y Él les dice por qué. Dice que la gente no tiene cómo entenderlo y por eso se le dan parábolas. Pero ustedes, dice, ustedes ya lo entienden. Ustedes comprenden, ustedes saben qué está pasando porque el Padre se los revela. Pero las parábolas es para aquellos que no entienden ni van a entender. Pero ahora veamos, en el versículo 11 del capítulo 8, el Señor empieza una parábola, bueno, más bien empecemos desde el 5, porque ya en el 11 viene la explicación de la parábola. Pero en el 5 dice el Señor, el sembrador salió a sembrar. Y salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó en el camino y fue ahollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó en piedras y también se secó porque no había suficiente profundidad. Y luego dice otra parte cayó en espinos y los espinos hicieron juntamente con ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra. Ahora noten 4 diferentes lugares donde la semilla cayó. Pero los primeros 3 son interesantes. El camino, las piedras y los espinos. A veces nosotros quizás nos preguntamos, Señor, ¿por qué la gente es tan difícil? O hay quienes sí aceptan, aparentemente, reciben el mensaje, se gozan con él, pero al poco tiempo ya no los vemos más. Ya no vienen a la iglesia, ya dejaron de leer su palabra, ya dejaron de orar, ya dejaron de convivir con otros hermanos. ¿Por qué? Y el Señor creo que lo explica muy claramente en este pasaje. Y nos dice, ¿por qué usó Él cada una de estas figuras? La primera, dice, es aquella semilla que cae en el camino. Y vienen las aves y se comen la semilla, entonces esta no germina. Pero el Señor dice, esto más... No solamente son las aves, sino la palabra de Dios que cae en el corazón del individuo es arrebatada no por aves, por el diablo mismo. Es Satanás, dice, que viene y toma la semilla, la arrebata y se la lleva, y aquella semilla no puede germinar. Pero tenemos la otra. Una cae, dice, entre piedras, y nacida se secó, porque no tenía humedad y porque pues, no tenía profundidad tampoco. Entre piedras, ¿qué significa esta parábola así? Los que caen sobre la piedra, dice, son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Qué explicación? Eso sucede. Conocemos muchos. Les dije en una ocasión que alguien le preguntó a Billy Graham porque veían que pasaban al frente cuando él abría la invitación y invitaba a que vinieran a recibir a Cristo. Pasaban no cientos, miles. Y alguien le preguntó, doctor Graham, ¿cuántos de estos miles que están pasando cree usted que se quedan? Y él con tristeza dice, ni el 20%. O sea, muchos están ahorita pasando, quizás llorando con gozo, llorando porque sienten la carga de su pecado, pero con el tiempo no hay profundidad, no hay crecimiento, no hay seguimiento, y entonces aquella semilla simplemente se seca.
La otra semilla, dice, cayó entre piedras y le explica, estos son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces y crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Pero el otro grupo dice, caen en espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Tres diferentes grupos, tres diferentes individuos. La semilla cae en la tierra del camino, la semilla cae entre piedras y la semilla cae entre espinos. Un trío de oposición. ¿Saben qué es interesante? Que en la Biblia encontramos muchos tríos. Bueno, empezando por la Trinidad, aunque no aparece la palabra en la Escritura, pero está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, pues, hay un trío ahí sublime, especial. Pero luego dice que hay también aquellos que, por ejemplo, en el tabernáculo era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y así encontramos varias veces. En Juan 15 daba fruto, más fruto, mucho fruto. Tríos. Y aquí, hermanos, encontramos un trío. Son individuos que están haciendo a un lado la palabra del Señor y tienen los resultados también, pues, negativos. Ahora, ¿por qué el trío? Porque cuando llegamos a la semilla que cae en buena tierra, otra vez, aquí sí, cayó en buena tierra. Aquí no pueden las aves llevársela, aquí no hay piedras, no hay espinos. Y dice, aquel que cayó en buena tierra, ahora va a dar resultados. Y aquí viene el otro trío. Uno en 30, uno en 60 y uno en 100. La vida cristiana así es también. No todos los creyentes están dando el 100%, pero están dando el 60%. O algunos dando el 30%, pero están dando fruto. Anhelemos dar el 100%. No nos conformemos con el 60 ni con el 30. Alguien ha dicho, el 30 es salvación. Es decir, aquellos que aceptan y están contentos, están gozosos, porque han recibido a Cristo y tienen la salvación. El otro es servicio, 60%. No solamente se gozan por haber recibido a Cristo, sino que ahora quieren servir. Y el del 100% es sacrificio. 3 S. Salvación, servicio, sacrificio. Lo que no vimos en el otro trío de los negativos. Uno en el camino, otro en las piedras y otro en los espinos. Ahora, ¿qué quiere el Señor enseñarnos con esto? El Señor quiere que nosotros demos fruto, más fruto y mucho fruto. No se conforme usted con el 30. Pídale, Señor, déjame subir al 60. Y Señor, déjame subir al 100. Yo quiero darte todo, tú lo mereces. Tú eres digno de ello. Pero si usted no lo hace, las aves, el Satanás mismo vendrá, arrebatará la semilla. Y después, en lugar de ser un discípulo, uno que sigue, va a ser uno que se opone inclusive. No, yo también acepté a Cristo, yo también iba a la iglesia, yo también, pero hubo esto y esto y esto. Hermano, si usted vino a la iglesia por Cristo, no se aparte de ella por causa de otras razones como los hermanos, lo que dijeron, lo que hacen, cómo se comportan. No, usted dele al Señor el fruto que usted debe darle y deje que otros sufran las consecuencias. Qué hermoso, pues, en este capítulo 8, encontrar esta parábola y llegar casi al final de la explicación de ella y decirle, Señor, gracias, porque tú me diste esta semilla, ha germinado,
Y yo quiero, Señor, no solamente conformarme con mi salvación, con mi servicio. Quiero ahora, si es necesario, ir hasta el sacrificio por ti. Mire, es interesante que los 12 discípulos, después que salió Judas, murieron como mártires. Algunos no hay mucha seguridad, pero la mayoría de ellos murió y murieron como mártires. Es decir, no solo llegaron a la salvación, al servicio, llegaron hasta el sacrificio. Ayer estaba leyendo en Facebook una publicación de los países donde más hay persecución. Miren, hay millones ahorita, escuche esto, millones de cristianos que están muriendo por Cristo, están muriendo por el Evangelio, están muriendo por la persecución. ¿Qué me dice esto? Son cristianos que están dando al 100%, no al 60 ni al 30%. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser cristianos que den fruto, pero abundante, mucho fruto, dice en San Juan. Que no nos conformemos con quedarnos en el atrio, que pasemos al lugar santo y, si es posible, ahora al lugar santísimo, porque Cristo ya quitó ese velo, esa cortina, y podemos entrar con toda confianza. De modo que, ¿cuál es su situación? ¿Cuál es su posición? Aprendimos cosas rápidas esta mañana, pero espero que sean de bendición para su vida. Sigamos el ejemplo de estas mujeres, mujeres agradecidas, mujeres entregadas a un ministerio, alimentar a Jesús y a sus discípulos, y lo hacían de sus bienes. O sea, no eran mujeres que estaban esperando que alguien les diera algo, no, ellos lo daban de su propia bolsa. Hermano, tenemos que aprender a ser agradecidos, a mostrarle al Señor nuestra gratitud y buscar cómo mostrarle esa gratitud. Que Dios nos ayude, pues, y que podamos tener estos versículos y estas enseñanzas como una luz en el camino. Bien dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu camino y lumbrera a mi sendero. Entonces, sigamos usando la palabra y demos fruto, y fruto en abundancia. Oremos. Gracias, Padre, por esta porción de esta mañana. Gracias porque nos enseñas el gran peligro, Señor, que la tierra caiga en lugares, más bien la semilla caiga en lugares que no van a traer fruto. Pero también nos enseñas que hay lugar como la buena tierra, donde la semilla germina, la semilla crece y hay bendición. Señor, ayúdanos, que nuestra vida sea así, que sea una vida fructífera, que sea una vida, Señor, generosa, que sea una vida dispuesta no solo a la salvación y al servicio, sino hasta el sacrificio. Ayúdanos, pues, en el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias a ustedes que nos escuchan cada viernes. Gracias, Pati Flores. Muy buen día, pastor. La hermanita Naya lo está viendo también. Gusto verles. Sabíamos que habían estado un poco delicados de salud, pero espero que pronto ya estén libres de eso y volvamos a tener comunión con ustedes. Así que Trisha Albavera, saludos. Buen día, pastor, dice. Hilda Bandera, Silvia Hernández, buen día, pastor, una bendición escucharle. Silvia está en California escuchándonos. Pablo Calatayud, aquí en Puebla. Miriam Britt, Blanco Barrientos, Sara González, Miriam Arellano, Salvador Torija, Roberto Mota, aquí en Puebla. Leo Patiño, Patricia Arciniega, Roberto Mota otra vez, Silvia Álvarez, le está viendo y escuchando en la Ciudad de México. Muchas gracias, hermanos, a todos ustedes que están pendientes cada viernes a las 9 de la mañana. Hoy parecía que íbamos a tener problemitas con el internet, pero gracias a Dios
pudimos entrar. Así que lo esperamos mañana a las 9 con otra enseñanza y todos los días. Y recuerde el domingo, tenemos nuestros 3 cultos de las 9, de las 11 y de la 1. Alégrese con los que le dicen a la casa de Jehová iremos. Y venga este próximo domingo y reúnase con nosotros. Que Dios le bendiga, un saludo, un abrazo a cada uno y sigamos adelante aprendiendo de la palabra de Dios.